Bueno, el tema de enlace químico está muy relacionado con lo que estábamos viendo anteriormente de tabla periódica, porque las propiedades justamente que revisamos, electronegatividad, potencial de ionización, afinidad electrónica, de hecho el tamaño de los átomos, el carácter metálico también tiene mucho que ver con los diferentes tipos de enlace que un átomo pueda formar. El enlace químico básicamente es el que nos va a dar lugar a la formación de los compuestos. En la tabla periódica hablamos de elementos, ¿cierto? Únicamente encontramos elementos, pero el enlace químico ya nos va a dar la apertura a los compuestos como tal. Entonces vamos a empezar por definir qué es el enlace químico. Entonces allá nuestro título es enlace químico y es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos, ¿cierto? Es la unión básicamente de átomos, de iones, de moléculas que dan lugar a los compuestos químicos. ¿Con qué objetivo se unen los átomos? Básicamente para darle estabilidad al compuesto. Resulta que la mayoría de los átomos solamente o van a tener entre 1 y 7 electrones en el último nivel de energía. Eso hace que estos elementos sean inestables, eh, digamos, en el ambiente, es decir, no los vamos a encontrar solos porque tienen una inestabilidad en su conformación debido a que tienen de 1 a 7 electrones. Existe una regla que se llama regla del octeto. Esa regla del octeto lo que nos indica es que los átomos tienden a completar 8 electrones en el último nivel de energía para hacerse estables. Necesitan 8 electrones en el último nivel. Como les decía, la mayoría tienen entre 1 y 7. Entonces, como tienen entre 1 y 7, tienen que formar compuestos para completar esos 8 electrones en el último nivel de energía y de esta manera hacerse estables. Es la misma razón por la cual los elementos del grupo 8A de la tabla periódica, que son los gases nobles, son elementos que no tienden a formar compuestos, que no tienden a ser reactivos, porque ellos sí tienen 8 electrones en el último nivel de energía. Entonces, digamos que están completos, son estables y por eso no forman compuestos. En cambio, los demás los vamos a encontrar en la naturaleza formando compuestos, no como elementos libres. ¿Mm? Y debido justamente a eso, a que ellos necesitan ser estables y para eso necesitan unirse a otros átomos y completar esos 8 electrones en el último nivel de energía. Para ello, los átomos pueden hacer dos cosas particularmente: ceder electrones o compartir electrones. ¿Sí? Esa es la forma como se generan los enlaces químicos. Cuando un átomo cede su electrón o cuando comparte electrones con otros átomos para que ambos puedan beneficiarse y completar los 8 electrones en el último nivel. Esta regla del octeto no aplica para dos elementos, que son el hidrógeno y el helio. Y básicamente el hidrógeno porque el helio tiene 2 electrones en el último nivel de energía. Y el que tenga 2 electrones, bueno, resulta que el helio y el hidrógeno tienen un solo nivel de energía, ¿sí? Y de acuerdo a lo que vimos anteriormente cuando hablábamos de los números cuánticos, el primer nivel de energía solamente tiene capacidad para 2 electrones, ¿sí? El primer nivel de energía solo puede tener 2 electrones. Por esa misma razón, el hidrógeno no puede tener 8 electrones en el último nivel, porque tiene uno solo y en ese nivel solo caben 2 electrones. Entonces, digamos que para el hidrógeno funcionaría la regla del dueto, donde él busca completar 2 electrones en el único nivel de energía que tiene. El helio ya tiene esos 2 electrones, por eso hace parte de los gases nobles. Entonces, el helio tampoco es reactivo y lo encontramos en la naturaleza de manera eh, pues libre en la naturaleza. ¿Sí?
Pero en el caso del hidrógeno no aplica la regla del octeto, sino que en este caso tendríamos que aplicar una regla del dueto, es decir, el hidrógeno solamente va a intentar completar 2 electrones en el último nivel de energía, en el único nivel de energía que tiene. Los demás, sí, la tendencia es a completar 8 electrones para hacerse estables. Bueno, ¿ya tomamos el apunte de esta diapositiva o todavía no? Ok, Mauricio, entonces esperamos un minutico y ya continuamos. Ahora podemos encontrar diferentes tipos de enlace químico, según lo que les acabo de decir. Si el elemento cede o comparte electrones, bueno, y hay que tener presente algo más. Únicamente hacen parte del enlace químico los electrones del último nivel de energía, ¿sí? Solamente los del último nivel de energía. En el caso de tener electrones en niveles más internos, ellos no participan del enlace químico. Solamente van a participar los del último nivel. Por eso dice allí en el texto los de la capa de valencia. Esa capa de valencia es la última, ¿sí? Los electrones del último nivel de energía. Entonces tenemos varios tipos de enlace, específicamente 3 a nivel de los átomos. El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. En el enlace iónico, la característica particular es que los electrones se ceden o se ganan, es decir, que van a pasar de un átomo a otro. Un átomo, perdón, le cede su electrón a otro átomo para estabilizarse y lo que van a generar son unas fuerzas electrostáticas que los van a mantener unidos porque se van a formar iones. Ahorita eso lo miramos más detalladamente cuando expliquemos cada uno de los tipos de enlace por separado. Por ahora solamente tenemos una descripción general. Entonces, en el enlace iónico, los electrones pasan de un átomo a otro porque uno de ellos cede y el otro recibe el electrón. En el enlace covalente no hay tanta generosidad, no regalan los electrones. En el enlace covalente los electrones se comparten. Entonces, tanto para el uno como para el otro van a servir esos electrones que van a dar lugar a la conformación de una capa externa más estable con 8 electrones para cada uno de los átomos que participan en el enlace. Y en tercer lugar, no, no es un tema de capitalismo y comunismo, no. Digamos que es ceder, ganar, compartir, hasta ahí, dejémoslo hasta ahí, para no entrar en polémicas de esa índole. Bueno, en este caso los electrones se comparten en el covalente y en el metálico es todavía mucho más comunitario. En el caso del metálico tenemos una cantidad de átomos y los electrones se van moviendo entre los orbitales de todos los átomos. Entonces, por eso los metales, digamos, tienen un enlace tan fuerte. El enlace metálico es muy fuerte porque los electrones prácticamente le pertenecen a todos los átomos que estén ahí. Entonces ellos van rotando, ¿cierto? Ahorita pues ya lo vamos a ver gráficamente. Los electrones hacen parte de todo un conglomerado y unen a todos los átomos. Entonces, es un enlace fuerte, por eso el enlace metálico. Ya ahorita los veremos más gráficamente. Entonces, hagamos este mapa conceptual y ya vamos a ver entonces de manera individual cada uno de los tipos de enlace. Sí, solamente en el último nivel de energía es donde se busca completar esos 8 electrones, no en las capas más internas, sino en la última. Siempre va a ser en la última donde va a aplicar lo de la regla del octeto y en el caso del hidrógeno, la regla del dueto. Es decir, él debe completar 2 electrones en su capa más externa para hacerse estable. Ok, tomamos este apunte y ya continuamos. Y formar distintas sustancias. Con el descubrimiento del electrón,
Los hombres de ciencia advirtieron que estos eran los intermediarios de los enlaces atómicos y moleculares, haciendo posible la configuración de la materia. Se denomina enlace químico a las uniones entre átomos que surgen al ceder, tomar o compartir electrones entre sí, con el fin de lograr la estructura más estable en la última capa. Existe una regla llamada ley del octeto, que nos dice cómo los átomos intercambian electrones entre sí hasta completar 8 electrones en su último nivel de energía. Este comportamiento hace posible la unión química de los elementos. Llamamos ion a aquel átomo que al perder o ganar un electrón de su número acostumbrado, queda cargado eléctricamente. Un ion con carga positiva, es decir, con un electrón de menos, recibe el nombre de catión, que en griego significa el que va hacia arriba, como ocurre con este átomo de potasio. En cambio, un ion con un electrón más, como este átomo de flúor, se carga negativamente y recibe el nombre de anión, el que va hacia abajo. Cuando dos átomos intercambian electrones, de modo que uno de ellos pierde y el otro gana electrones, decimos que se ha producido un enlace iónico. Este tipo de enlaces se forma entre átomos con 1, 2 o 3 electrones en el último nivel de energía, en combinación con átomos de 5, 6 o 7 electrones en la última capa. Tomemos por ejemplo al sodio y al cloro. El primero, que es un metal alcalino, posee 2 electrones en el primer nivel de energía, 8 electrones en el segundo y solo 1 en el tercer y último nivel. El cloro, que es un no metal del grupo halógeno, posee 2 electrones en su primer nivel, 8 en el segundo y 7 electrones en el último nivel de energía. Al unirse, el cloro y el sodio intercambian electrones.
Bueno, chicos, qué pena es que parece ser que hay un inconveniente con Cisco y entonces me sacó cuando estábamos en el video. Permítanme un segundo, vuelvo a ingresar a la presentación para que retomemos el video. Permítame un segundo. Listo. ¿Sí están escuchando? Ok. ¿Cómo hacen los átomos y las moléculas para unirse y articular toda la materia? En el pasado, cuando los científicos imaginaban los átomos como partículas infinitamente pequeñas e indivisibles, creían que estos tenían algo parecido a manos o aros de hierro unidos en una cadena que les permitían enlazarse y formar distintas sustancias. Con el descubrimiento del electrón, los hombres de ciencia advirtieron que estos eran los intermediarios de los enlaces atómicos y moleculares, haciendo posible la configuración de la materia. Se denomina enlace químico a las uniones entre átomos que surgen al ceder, tomar o compartir electrones entre sí, con el fin de lograr la estructura más estable en la última capa. Existe una regla llamada ley del octeto, que nos dice cómo los átomos intercambian electrones entre sí hasta completar 8 electrones en su último nivel de energía. Este comportamiento hace posible la unión química de los elementos. Llamamos ion a aquel átomo que al perder o ganar un electrón de su número acostumbrado, queda cargado eléctricamente. Un ion con carga positiva, es decir, con un electrón de menos, recibe el nombre de catión, que en griego significa el que va hacia arriba,
como ocurre con este átomo de potasio. En cambio, un ion con un electrón más, como este átomo de flúor, se carga negativamente y recibe el nombre de anión, el que va hacia abajo. Cuando dos átomos intercambian electrones, de modo que uno de ellos pierde y el otro gana electrones, decimos que se ha producido un enlace iónico. Este tipo de enlaces se forma entre átomos con 1, 2 o 3 electrones en el último nivel de energía, en combinación con átomos de 5, 6 o 7 electrones en la última capa. Tomemos por ejemplo al sodio y al cloro. El primero, que es un metal alcalino, posee 2 electrones en el primer nivel de energía, 8 electrones en el segundo y solo 1 en el tercer y último nivel. El cloro, que es un no metal del grupo halógeno, posee 2 electrones en su primer nivel, 8 en el segundo y 7 electrones en el último nivel de energía. Al unirse, el cloro y el sodio intercambian electrones. El sodio proporciona al cloro el electrón que le hace falta para completar 8 en su último nivel. De este modo, el cloro se ioniza negativamente. En cambio, el sodio pierde el único electrón que poseía en su capa más externa, por lo que se ioniza positivamente. No obstante, al completar 8 electrones en el último nivel electrónico del cloro, ambos elementos quedan unidos a través de una fuerza electrostática. El resultado de esta reacción es el cloruro de sodio. Por regla general, el enlace iónico se produce entre un elemento muy electropositivo y otro muy electronegativo. Las características de los compuestos iónicos son su aspecto cristalino y frágil, sus elevados puntos de fusión y ebullición, y su capacidad de conducir la corriente eléctrica. Decimos que un enlace es covalente cuando dos o más átomos comparten electrones hasta completar su capa externa. Existen 3 tipos de este enlace. Al primero lo llamamos enlace covalente puro. Por ejemplo, este átomo de hidrógeno cuenta solo con un electrón en su único nivel. Las leyes químicas nos dicen que para que este átomo sea estable, debe tener 2 electrones en su primer nivel. Para eso, llamamos otro átomo de hidrógeno que comparta su electrón. De ese modo, ambos átomos tienen ahora 2 electrones y forman una molécula estable de hidrógeno, que representamos como H2. El siguiente tipo de enlace, llamado enlace covalente polar, se forma al compartir electrones de cada uno de los átomos. Por ejemplo, el monóxido de azufre. Este compuesto está formado por un átomo de azufre y un átomo de oxígeno. Ambos elementos tienen 6 electrones en su nivel más externo. Al unirse, comparten 4 electrones, lo que completa 8 para cada uno, en el último nivel de energía. El enlace covalente coordinado, también llamado enlace triple, se forma al compartir 3 pares de electrones. El amoníaco, por ejemplo, está formado por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel de energía. Para completar 8 electrones,
Se une a 3 átomos de hidrógeno con los que comparte 3 electrones más, gracias a lo cual se completan 8 electrones finalmente. El enlace conocido como puente de hidrógeno es típico de las moléculas de agua. Hemos visto que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Para completar 8 electrones, utiliza los electrones de los 2 hidrógenos con los que forma una molécula de agua. Al mismo tiempo, los hidrógenos pueden compartir su electrón con otro átomo de oxígeno, y así sucesivamente, hasta el infinito. Esto permite el enlace de millones y millones de moléculas de agua. A lo largo de los siglos, los científicos han ahondado profundamente en la naturaleza de los metales. Y en su búsqueda han encontrado que todos los metales tienen propiedades parecidas. En primer lugar, todo metal es maleable y dúctil con capacidad de cambiar de forma sin romperse. Otra propiedad secular es la del brillo, el grado con el que un metal luminoso refleja la luz. Durante mucho tiempo fue así. Pero en el siglo XVIII los científicos descubrieron otra propiedad común a todos los metales. Hoy se llama conductividad, la capacidad de conducir electricidad. En un aislante, la carga eléctrica permanece donde está. Pero en un metal se extiende instantáneamente, es decir, el metal conduce electricidad. En un nivel más profundo, esto es lo que sucede. Se puede considerar cada átomo de un metal como un ion positivo con 1 o 2 electrones exteriores débilmente ligados. Cuando dos átomos metálicos están muy próximos, los electrones más exteriores pueden pasar fácilmente de uno al siguiente. A medida que se agregan más átomos, los electrones pueden moverse a grandes distancias. Esos electrones móviles son conocidos como electrones de conducción y dan a los metales sus propiedades especiales. De esa manera, todos los metales son conductores eléctricos, porque todo metal es como una molécula gigante en la que un número de electrones están compartidos por igual entre todos los átomos.
se puede representar como una estructura de iones cargados positivamente, pegados por un fluido de electrones móviles. Si se coloca una carga positiva cerca de un metal, atraerá a los electrones móviles cargados negativamente hacia sí, haciéndolos acumularse en la superficie más cercana. El resultado es que quedan iones positivos netos no equilibrados por electrones en la superficie más alejada. Cuanto más se acerca una carga eléctrica a un metal, mayor será la carga de signo contrario que se formará en la superficie cercana, y mayor será la carga del mismo signo que quedará en el resto de la superficie. Bueno, chicos, entonces ahí pudimos observar las características de los tres tipos de enlace. Bueno, también aparecen los puentes de hidrógeno, aunque los puentes de hidrógeno son más bien de enlaces de tipo intermolecular, por eso hablábamos allí de las moléculas de agua, ¿sí? Pero básicamente en los enlaces em, que podemos observar, que es el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, pues tenemos como las características particulares de los enlaces que tenemos, que debemos mirar. Bueno, básicamente las características de cada una de ellas las vamos a estar tratando a medida que vamos desarrollando eh, los temas. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud que les haya quedado con respecto a este tipo de, bueno, la información más bien que nos daba el video. Bueno, igual como les decía, vamos a estar revisando cada una de estas características eh, en los siguientes temas que vamos a estar desarrollando con respecto a este enlace químico. ¿Listo, chicos? Bueno, y vamos a entrar directamente al enlace iónico, pero ya no nos quedan sino 3 minutos, entonces no alcanzaría a hacer la explicación como tal con respecto al enlace iónico. Entonces en la próxima clase iniciaremos con la explicación ya más detallada de cada uno de los enlaces. Por hoy quedamos hasta aquí y nos veríamos nuevamente la próxima semana porque mañana tenemos microbiología, pero por la entrega de informes académicos no tendríamos clase. Entonces nos encontramos nuevamente el día lunes en clase de química. Que tengan excelente resto de día, chicos. Que Dios los bendiga. Chao a todos.